Quisiera en esta mañana invitar a mis hermanos a abrir sus Biblias. Y vamos a abrirlas juntos en Isaías, el capítulo 6. Isaías capítulo 6 es un capítulo extraordinario. Desde niño, este capítulo me inquietó. Este capítulo, estos versículos fueron para mí un despertar de curiosidades. Porque yo pensé que mi ángel tenía 2 alas, ahora descubro que tenía 6. Acá lo dice. Pero no me lo puedo imaginar, porque siempre los dibujos, siempre me lo pintaron con 2 alas. Así, ¿dónde tienen agarradas las otras? No lo sé. Pero indudablemente para mí fue un capítulo de mucha curiosidad. Y dice allí en el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sacudido y completamente humillado, después de su encuentro con el Señor, el joven Isaías salió a predicar con un poder que solo él podía sentir y conocer. Esa experiencia fue el verdadero comienzo de una vida que lo llevó a ser uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. El llamado que recibió Isaías abarcaba más que el servicio. En realidad era doble. Debía ser santo y luego debía ir. Para comprender lo que ocurrió y para entender por qué el ir debe seguir a ser santo, debemos leer todos los versículos que nos hablan de esta experiencia. Y entonces leo otra vez desde el 1 y voy hasta el 8. Y el año que murió el rey Usías vi yo al Señor, decía Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Hermanos queridos, para comprender lo que ocurrió y para entender por qué ir debe seguir a ser santo, debemos entender primero que necesitamos una nueva visión de nuestro Dios. Necesitamos una visión de Dios
en su trono. Necesitamos no solo percibir que Dios está presente en esta mañana en nuestra iglesia, no solamente rogar en oración que Dios pueda de alguna forma acompañarnos en nuestro hogar, o cuando salimos a trabajar, o cuando le entregamos alguna cosa de las que hacemos durante el día. Necesitamos imperiosamente la necesidad de ver a Dios sentado en su trono. Dios se presentó a Isaías mediante una espectacular demostración de poder. Y el recinto del trono en el santuario celestial apareció en toda su belleza frente al profeta Isaías. Una multitud de ángeles provistos de alas, de 3 pares de alas, 6 alas. Volaban en todas las direcciones mientras clamaban, Santo, Santo, Santo. Había incienso, había humo, otras de las grandes manifestaciones del poder de Dios. Y sin ninguna duda, los pocos detalles registrados aquí en Isaías, porque no tenemos demasiados detalles de lo que pasó allí. Sin embargo, esos pequeños detalles, esos pocos detalles registrados allí en la Biblia nos presentan en forma adecuada la plenitud de la escena. El propósito de Dios en todo esto se echa de ver en lo siguiente, en la relación de Isaías. Isaías cae postrado en tierra. Después de contemplar a Dios en la magnificencia de su trono, al contemplar la hermosura de la presencia de Dios, Isaías se ve a sí mismo como nunca antes se había visto. Pecador, impotente, incapacitado, desprolijo. Empezó a aparecer en su vida toda la deformidad que el pecado trae a la vida del ser humano. Y no solamente ahora podía ver Isaías su deformidad, sino que también ahora él se daba cuenta que vivía en medio de gente que era igual a él, pecadora en todas sus formas. Y no pudo menos que sentirse abrumado por una tremenda sensación de pecaminosidad y de culpabilidad al comparar su propia vida con la pureza de la santidad de Dios. Y el Señor, dice la Escritura, perdonó el pecado de Isaías. Cuando el profeta reconoció su necesidad, Dios recién pudo obrar en su vida. Recién pudo poner mano allí para purificar, para limpiar, para santificar su vida. Envió un ángel para que tocara sus labios con un carbón encendido. Esto significa que había sido perdonado su pecado y había sido purificado y preparado para desempeñar un ministerio especial. Es interesante notar que Dios decidió tocarle los labios y no cualquier otra parte del cuerpo. Si leemos, por ejemplo, Mateo el capítulo 15. Mateo el capítulo 15, el versículo 11. El evangelista nos dice,
no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Tiene que ver con la boca. Santiago, el capítulo 3. Acompáñenme por favor a Santiago. Santiago, hermano del Señor, el capítulo 3, los versículos 5 en adelante, dice así. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dios llama directamente y lo llama a Isaías y nos llama a nosotros en forma directa. Y en forma sorprendente, al extender su llamado a Isaías, Dios lo hace como si fuese un llamado general. ¿Quién irá? Dice. No le dice, tú vas a ir, te estoy llamando a ti. Dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero el profeta se da cuenta de que se trata de él y llegamos al siguiente punto. La respuesta de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces la hemos escuchado en distintos sermones. La hemos puesto en distintos lemas de congresos, de retiros espirituales, de seminarios en la iglesia. Hemos escuchado infinidad de temas con respecto a Isaías capítulo 6. De paso, yo tengo 5 temas solo de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y los 5 son distintos. Hemos escuchado mucho acerca de este lugar de la Biblia, este capítulo. Y lo hemos empleado en muchísimas oportunidades. Y no estoy seguro de que se entienda bien lo que debe preceder al acto de ir. Porque lo encontramos acá y lo encontramos en Mateo, el capítulo 28. Por tanto, id. O sea, la indicación de ir, incluso la encontramos en Josué capítulo 1, cuando Dios le dice a Josué que vayan, que él iba a estar. O sea, siempre hay una indicación a moverse, a ir para adelante. Pero no estoy seguro de que yo lo pueda explicar bien o que entendamos perfectamente qué significa el acto de ir. Nos preguntamos si en gran medida nuestros hermanos no responden a un llamado especial. ¿Cuál es el motivo por qué no respondemos? Si hacemos un llamado
por una comisión de nombramientos, o si hacemos un llamado a dar estudios bíblicos, o hacemos un llamado a grupos pequeños, o hacemos un llamado, y entonces vamos a darnos cuenta que son pocos los que responden y la mayoría no responde. ¿Cuál es el problema de por qué no respondemos al llamado de Dios? A pesar de que Isaías fue llamado a desempeñar un ministerio especial y profético, que lo vemos con el diario del lunes, ¿no? Lo vemos con ya Isaías como el gran profeta, lo vemos con el profeta de los grandes mensajes, pero lo vemos después. La visión que recibió fue también muy especial. Y a menos que nuestra experiencia no pase por la misma experiencia de Isaías, no vamos a sentir ni la necesidad, ni la urgencia, ni el compromiso de poder involucrarnos en la tarea de Dios como lo hizo Isaías. Y si nuestros dirigentes, ya sea pastor, anciano o dirigentes de la iglesia en general, hacen llamados sin percibir primero lo que debe venir antes del llamado, estaremos fracasando como personas, estaremos fracasando como iglesia de San Martín y estaremos fracasando como iglesia de la Asociación Bonaerense. Hermanos queridos, lo que estoy diciendo es que necesitamos imperiosamente una nueva visión de Dios en nuestra vida. Necesitamos abrir los ojos para ver al Señor en su trono, en su gloria, en su firmamento, en su estado más puro. Lo lograremos mediante el estudio fiel de las Sagradas Escrituras. Un estudio diario donde busquemos al Señor en la intimidad de nuestra casa, donde no haya nada que interrumpa, donde no haya nada que interfiera mi relación personal con Dios. Hermanos, necesitamos entrar a la iglesia y salir viendo a Dios en su trono. Necesitamos todas las mañanas encontrarnos con Dios delante de su presencia. Necesitamos una nueva visión de Dios. Necesitamos entrar en su presencia con la reverencia y la santidad que Dios se merece. Movidos por un espíritu de oración, un deseo profundo de conocer su voluntad escrita en su palabra. Necesitamos, en segundo lugar, después de contemplar a Dios en la santidad de su presencia, necesitamos vernos como somos, sin dobleces, sin máscara, sin un disfraz, que nosotros mismos nos ponemos y que nosotros mismos nos creemos. Necesitamos vernos como Dios nos ve. Necesitamos contrastar la santidad de la presencia de Dios con nuestra impureza. Y después de considerar la pureza de la majestad de Dios, estaremos recién en condiciones de comprender nuestra propia
situación. Primero, tenemos que ver al Señor sobre un trono alto y sublime, antes que podamos darnos cuenta de que somos bajos y estamos caídos, necesitados y urgentemente necesitados de su presencia. Después de humillarnos y arrepentirnos delante del Señor, cosa que tiene que ocurrir todos los días en nuestra vida, debemos recibir el perdón de Dios. Hermanos, no se levanten nunca de sus rodillas, no salga nunca de la presencia del Señor en las mañanas y no salga de esta iglesia si usted no siente que Dios lo perdonó. Usted necesita sentirse liberado de la carga del pecado. Usted necesita sentirse libre. Usted necesita comenzar un borrón y una cuenta nueva en su vida cada vez que se acerca a la presencia del Señor. Dios jamás nos deja humillados y caídos. Cuando Él ve nuestra angustia, cuando Él ve la sinceridad de nuestro corazón, Él sale a nuestro encuentro, sale en nuestra ayuda, limpia nuestra vida, purifica nuestro ser y nos da la paz que solamente puede dar la presencia del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios tiene que purificar nuestros labios para que demos testimonios a los demás y hablemos solo lo correcto. El mensaje que Dios tiene para impartir a través de nosotros. Y entonces, y solo entonces, se cumplen las condiciones para que Dios pueda recién llamarme. Entonces, y solo entonces, estamos en condiciones apropiadas para responder favorablemente al llamado de Dios. No podemos responder al llamado de Dios si Él no nos ha llamado. Dios no puede llamar si nuestros pecados no han sido perdonados y no hemos realizado las reformas necesarias en nuestra vida. Dios no puede perdonarnos hasta que reconozcamos nuestra condición y nos arrepentamos de nuestros pecados. Y no podemos arrepentirnos de nuestros pecados hasta no estar en la presencia del Señor. La clave entonces del testimonio cristiano acertado y correcto, el éxito comienza de nuestra vida cuando nos acercamos a Dios, entramos en su presencia y lo podemos ver en la magnificencia de su poder. Sin un verdadero reavivamiento y una auténtica reforma, ni el miembro de iglesia, ni la iglesia misma estarán cerca de poder responder a la invitación al servicio de Dios. Claro que nos gustaría ponernos aquí en la plataforma y hacer un llamado y que a la tarde y a la noche y a la mañana y a las 3 de la mañana todos respondamos. Eso nos gustaría a cualquier pastor. Qué linda mi iglesia, cómo responde. Pero prefiero que respondamos al primer llamado que Dios nos hace todos los días, y es entrar en su presencia y poder estar a solas conmigo para poderme dar la paz que luego durante el día me permita vivir en consecuencia de acuerdo a la voluntad de Dios, a poder seguir el plan trazado de Dios para mi vida y para la de ustedes también. Necesitamos con suma urgencia en la actualidad un número creciente de hermanos y hermanas
que hayan visto a Dios cara a cara todas las mañanas. Que hayan vencido el pecado en sus vidas y que por eso mismo estén en condiciones de ganar almas para el Señor. Cada cual debe tener su propia visión de Dios y no se pierda el privilegio de entrar en su presencia. No tenga miedo a entrar en la presencia de Dios. Entrar en su presencia es ser salvo. Quedarnos afuera es caminar sobre la cornisa y finalmente perdernos la salvación eterna. Isaías pudo decir, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Yo puedo responder lo mismo? ¿Yo puedo hacer la misma declaración? ¿Vi yo al Señor? Dios nos bendiga para que esta sea la realidad en nuestra vida.